Vamos a dar paso al doctor César Moncayo Rojas, coordinador técnico de regulación sanitaria, quien nos va a hablar sobre las implicaciones de la aplicación del decreto 522 y 1159 en los otorgamientos de registro sanitario de medicamentos. Doctor, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días con todos, señor ministro, señor ingeniero. Muchas gracias. Gracias a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado por la invitación que nos hacen al ARSA. Reciban un saludo cordial de parte del ingeniero Juan Carlos Galarza, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Y bueno, estamos aquí pues como gremio, como siempre, como el rol fundamental de acompañamiento en un ejercicio transparente, como les conta a la mayor cantidad de personas aquí presentes, delegados de las industrias, de los bufetes jurídicos, y siempre este rol de acompañamiento y este rol consensuado nos hará ir adelante y nos hará llevar resultados fructíferos. Siguiendo la presentación del doctor Durán, esto es un tema de definiciones. Realmente, como bien lo dijo, estoy totalmente de acuerdo y exclusivamente en la definición de medicamentos genéricos, pues, si bien es cierto, consta así en la Ley Orgánica de Nuestra Salud, consta así en la Ley de Genéricos, y me voy a permitir definir lo que es aquel que está comercializado con la denominación común internacional, y más aún cuando haya vencido su patente y que debe demostrar calidad, seguridad y eficacia como los de marca. Entonces es una definición un poco complicada. Yo estoy a favor de lo que dice el señor ministro, el doctor Durán. Deberíamos ampliarla al multifuente y obviamente deberíamos hacer esta observación dentro del COS. Yo creo que esto nos va a dar una libertad. ¿Y por qué razón? Aquí están los colegas de mis colegas regulatorios. Cuando nosotros ingresamos el proceso de registro sanitario en la ventanilla única ecuatoriana, ustedes tienen solamente dos opciones para ingresar sus productos. O los declaran genéricos puros, que es la denominación común internacional, o los declaran medicamentos. Y como medicamentos ingresan los para mí mal llamados genéricos de marca, que deberían ser los multifuentes, entran los innovadores o entran los referentes, o como se los quiera llamar erróneamente, porque eso es conceptual, y no tienen otra opción. Entonces vamos a ver algo en el entorno del mercado de los productos registrados que nos va a dar una viabilidad en cuanto a la parte de los registros sanitarios. Miren, este es un corte, hecho a octubre del 2017. Nosotros tenemos un universo aproximadamente de 14.186 medicamentos registrados. Tenemos un 66% de medicamentos extranjeros, y nacionales tenemos un 34%. Vemos un mercado predominante del extranjero, y tenemos los registros sanitarios por continente. La mayor viene de América, de Europa tenemos un 10% del mercado, de Asia va subiendo un 12%, y perdón aquí, pero también tenemos de África, la cantidad es muy significante, cercana a 1, y por decimales no lo pude poner, pero sí lo quería referenciar. Entonces, más o menos este es el universo que nosotros tenemos de productos registrados. Nuevamente, entre los nacionales extranjeros, que ya lo dije, tenemos los de marca y los genéricos. Lo que bien decía el doctor Durán, tenemos 29% de medicamentos genéricos, que si nosotros cambiamos la conceptualización a multifuente, pues este 71% que tienen los medicamentos de marca, obviamente va a descender y va a aplicar a favor de los genéricos, ¿me entienden? Entonces, más o menos este es un tema conceptual. En el registro sanitario, pues obviamente también tengo la presentación que nosotros tenemos medicamentos biológicos. Ningún medicamento biológico tenemos registrado que es producido en nuestro país. Tenemos un universo de 194 medicamentos biológicos y 17 son medicamentos biosimilares. De estos 17 son los que obviamente han ingresado por homologación, y la homologación la voy a explicar más adelante para los compañeros que no tengan una clarificación sobre este concepto. Los medicamentos en sí se basan en el registro sanitario para medicamentos en general. Tenemos el reglamento 586, que esa es la base para
todo el proceso de registro sanitario. Y para los medicamentos biológicos tenemos el Acuerdo Ministerial 3344 que se les va a servir como referente para todo su proceso. Esa es la base normativa para el proceso de registro de los medicamentos en el Ecuador. ¿Y qué llamamos nosotros homologación? La homologación, bueno, la homologación está, si la memoria no me es esquiva, está aplicada desde el año 2013. En ese entonces el señor presidente de la República buscó esta alternativa para que, por política de acceso a los medicamentos, pues a estos medicamentos que están ya avalados por agencias internacionales acreditadas o avaladas por la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, que son agencias de referencia, y obviamente pues si estos productos ya pasaron ese filtro de la agencia de referencia, pues se aplica el sistema de homologación que, como bien dice, es el reconocimiento formal del registro sanitario. Se puede decir que es un proceso simplificado de registro sin que no necesariamente signifique que solamente es un checklist. También nosotros aplicamos toda la parte de control a la documentación legales, técnicas y farmacológicas que pueda haber. Entonces, nosotros tenemos dentro de las agencias, trabajamos con Canadá, con Estados Unidos. A nivel de América tenemos a México, Cuba, Colombia, Argentina, Brasil inclusive, tenemos a Cuba, en el lado de Europa tenemos todos los países que componen la EMA, tenemos Corea del Sur e inclusive ahora últimamente incluimos a Chile que ya obtuvo su aval por la OPS para nivel 4. Entonces, a todas estas agencias nosotros aplicamos la homologación. Y obviamente, pues, nuevamente es la certificación del registro sanitario en su país. Es un proceso simplificado. Cuando aplicamos la homologación, nosotros lo aplicamos también para medicamentos biológicos y llámase, pues, con la condición y con la premisa de que para aplicar y quieren sustentar su homologación de algún medicamento biológico, pues, el país debe de tener su legislación y regulación propia. Esa es una condición sine qua non y esa es la parte que nosotros tomamos en referencia en la parte del registro sanitario. Dentro del sistema de homologación, aproximadamente de los 14.000 medicamentos, nosotros tenemos 1.600 medicamentos registrados por homologación, que el universo le da como el 11.8%. Y aquí hemos hecho más o menos un desglose de qué productos hemos dado, ¿no? Bajo prescripción médica, sintéticos, inclusive genéricos, 74 como biológicos, 89 de venta libre, medicamentos sujetos a fiscalización, y por prescripción médica aquí están los 5 mayores grupos terapéuticos que han incluido para homologación. Esto es un ejercicio que lo hicimos referencial para tener la parte de homologación como puntal del proceso. En el proceso de registro sanitario, la situación que los laboratorios tienen que cumplir son 3 fases muy claras, ¿no? La parte legal, los soportes de documentación técnica y el soporte farmacológico. La parte legal, para los medicamentos extranjeros, lo más importante es que el producto sea comercializado en el país de origen, tienen que presentar su certificado de libre venta, su certificado de producto farmacéutico, sus certificados de BPM, que son los más importantes que nosotros nos chequeamos. Téngase en consideración que cualquier documento emitido en el extranjero para que tenga validez aquí en nuestro país debe venir apostillado, consularizado, y el resto pues obviamente son requisitos que se los obtiene aquí en Ecuador, que es lo del RUC, la copia representante legal, el representante técnico. Acuérdense que dentro del proceso de registro sanitario hay 2 responsables del producto, que es el responsable legal que tiene su token, que es la firma electrónica, y el representante técnico, que es el representante que también tiene su token, y los 2 firman los productos. Ellos son los grandes responsables del producto en el Ecuador. En los documentos técnicos químicos, bueno, la interpretación de lote, certificados de análisis. El más importante que yo considero es el estudio de estabilidad en fase 4. Ecuador está considerado en zona climática 4, dependiendo la ICH o la FDA, la International Conference of Harmonization, y nosotros estamos con estabilidad país 4. Esto significa que los estudios de estabilidad tienen que estar efectuados a 30 grados más menos 2 y 65% de humedad relativa. Eso garantiza que más o menos el medicamento va a cumplir las condiciones con las que fue manufacturado, garantizando calidad, seguridad y eficacia en las zonas un poco más agrestes, ¿no?
Y lo importante también pues, son los documentos farmacológicos, la documentación clínica vigente y los proyectos de etiqueta. Aquí en la parte farmacológica pues le debería decir que vamos a hablar de los genéricos de patente. ¿Qué estudio clínico me podía presentar una molécula que tiene 30, 40 años en el mercado, que si no hace una referencia de la farmacopea, de los journals o de revistas internacionales conocidas? En todo caso, la mayoría de los requisitos farmacológicos nos presentan nuevas moléculas, nuevas consideraciones, nuevas formulaciones o cambios de forma farmacéutica. En los biológicos tenemos similares requisitos, pero acuérdense que los medicamentos biológicos son un poco más complicados en su manufactura, pues por su amplio peso molecular, su cadena de aminoácidos alta, el peso molecular es demasiado alto. Inclusive entre lote y lote, cuando se manufactura un producto biológico, no consiguen tener el mismo peso molecular. En todo caso, por eso nosotros estamos referenciando y nosotros le solicitamos descripción de partidas de origen biológico, métodos analíticos validados, descripción de fabricación del método biológico y principios activos, sustancias, coadyuvantes, muy importante, estudios preclínicos y clínicos y estudios de estabilidad. Entiéndase que los medicamentos biológicos es la alternativa que se viene en el mercado, es el nuevo boom que viene con los medicamentos. Tenemos que ser muy, vamos a decir, radicales y tajantes en los requisitos. Hemos tenido más que algún tipo de complicación con diferentes agencias del extranjero no acreditadas por la OPS que han querido ingresar sus medicamentos biológicos. Estamos atados a un reglamento 3344 que nosotros por ley debemos hacerlo cumplir, pero sin embargo nosotros, nuestro compromiso como entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública es garantizar la salud del pueblo ecuatoriano y ese es nuestro estandarte y esa es la visión de la ARSA. ¿Okay? Esto es más o menos para que ustedes tengan una referencia de los días que se demora el otorgamiento de un registro sanitario en los países de América. Cofepris, que es la entidad sanitaria mexicana, 180 días, en Cuba el CETMED 150, Anvisa no tiene definido, pero usualmente aquí es una entidad que se demoran aproximadamente 2 años en sus procesos. Chile tiene 180 días, la ANMAT, que es la Agencia Regulatoria Argentina, 120 días, nosotros tenemos un promedio aproximadamente de 180 días. Quiero dejar muy en claro que no necesariamente la rapidez con que yo otorgo un registro sanitario significa la eficiencia ni la validez de un producto. El tiempo que se acorta en la emisión de un registro sanitario siempre va a depender de la calidad de dossier con información legal, técnica y farmacológica. Mientras usted tenga menos objeciones, usted va a obtener obviamente más rápido el registro sanitario. Pero créanme, hemos tenido nosotros experiencias en que así, literalmente, entre tantas objeciones del usuario y la agencia regulatoria, le puedo decir que casi nosotros terminamos haciéndole el dossier con tantas observaciones. Eso, nosotros tuvimos una reunión, tenemos que definir una de nuestras misiones, una agencia ágil y expedita. Nosotros tenemos que estar acorde con el requerimiento del mercado y quiero pues en este momento solamente ponerle la parte del proceso actual de registro sanitario. Como le digo, este es un proceso totalmente electrónico. Usted carga quiero comentar también que la plataforma en la cual se cargan todos los documentos para la obtención del registro sanitario es manejado por la SENAE. La SENAE es la entidad que maneja todo lo que son las instituciones gubernamentales, cerca de 18. Todos nosotros estamos referenciados a la SENAE. Y aquí va la primera parte que la mayor parte de los colegas regulatorios conocen, que hacer un cambio en la plataforma o adicionar un campo en el proceso, tenemos que hacerlo con previa antelación, porque la SENAE tiene que formularlo en un futuro cercano, o en 6 meses o en el proyecto del siguiente año. Entonces, este es un ejercicio que nosotros, conjuntamente con el Ministerio, con ustedes, tenemos que llevar a cabo frecuentemente en aras de mejorar. Entonces, permítame completar la diapositiva por efectos de tiempo. Aquí. Entonces, ahora ingresan los productos y hacemos una especie de checklist por cumplimiento
Entonces, si usted no cumple con el checklist, se retorna, pero si cumple, vamos aquí a la parte de subsanación. Usted va a tener una opción de subsanación para poder ingresar su producto con la observación realizada. Si usted ya ingresa a la observación realizada, usted va a generar el pago de la tasa. El pago de la tasa se hace en los bancos acreditados, pero aquí ya vamos al primer límite. Antes usted no tenía un tiempo límite de pago de la tasa, ni tenía un tiempo límite para hacerla, ni tenía un número límite de subsanaciones. Aquí nosotros podíamos llevar 8, 9, 10 subsanaciones y aún no pagaba la tasa. Ahora usted va a tener un tiempo de 10 días hábiles para pagar su tasa y ahí empieza ya el proceso de registro sanitario con una característica importante y adicional que ya los colegas regulatorios lo conocen. Van a entrar en juego la perfilación de riesgo de su medicamento. ¿Por qué razón la perfilación de riesgo es importante? Las modificaciones que ustedes hacen, por ejemplo, una ampliación de presentación comercial, por medio del sistema electrónico, como es netamente digital, pues ingresa a la cola de la producción. Entonces, ustedes como usuarios han de saber que para ese pequeño cambio muchas veces nos hemos demorado 2, 3, 4 meses en responder, que es totalmente ágil. Cuando nosotros estamos implementando la parte de la perfilación, estamos viendo que ese tipo de proceso va a ser sumamente bajo, por eso está en verde, y automáticamente hay un equipo de perfilación de riesgo y certificación que va a derivar a los analistas que van a darle agilidad a su proceso. Estimamos en un tiempo no mayor a 2, 3 semanas ustedes ya tengan su proceso de registro sanitario. Y así nosotros estamos perfilando los medicamentos y obviamente va a haber medicamentos que son riesgosos, los de ventana terapéutica estrecha, pueden ingresar los medicamentos biológicos que obviamente esos sí van a tomar mayor tipo de consideración y análisis. Pero este fue un proceso que incluimos. Aquí hay el analista técnico y seguridad y eficacia. Sus procesos de registro sanitario no es solamente analizado por un analista, son 2 analistas e inclusive por observación de la OPS nosotros tenemos que hacer un chequeo por pares. Es decir, que aleatoriamente nosotros tenemos que ver todo el proceso de registro sanitario otorgado y ver las ventajas o falencias que pudo haber tenido. Vamos a suponer que usted pasó y ustedes por algún caso se olvidaron de alguna situación o pusieron, en vez de poner 3 lotes de estabilidades, pusieron 2. Dentro de este proceso final de registro sanitario, usted va a tener 2 oportunidades de subsanar. Con las 2 oportunidades de subsanar, usted ya va a tener más ágil y expedita la emisión del registro sanitario. ¿Qué otra ventaja tiene este proceso? La observación por parte de la entidad regulatoria va a ser una sola. La solicitud, la requisición de subsanaciones va a ser una. También hacemos la mea culpa. Nosotros a veces ingresan una subsanación y cuando subsanan le hacemos otras observaciones porque al analista se le pasó. Bueno, eso ya no va a suceder. Si nosotros estamos exigiendo a ustedes, también nos estamos exigiendo internamente. Y ustedes van a tener una sola subsanación y eso les va a dar la seguridad y la garantía de que sus procesos no van a ser detenidos y observados al futuro. ¿Ok? Entonces, una vez que sabe las subsanaciones, pues obviamente si usted persiste o no logró subsanar, la solicitud no va a ser aprobada o en caso contrario vamos a la emisión del registro sanitario. Para las empresas y laboratorios farmacéuticos nacionales, las subsanaciones estamos dando un espacio entre ambas subsanaciones de 30 días y para las extranjeras de 60 días. ¿Por qué? Porque como les dije, el sistema legal en el extranjero, una apostilla, puede demorarse 45, fácilmente 60 días en el extranjero. Y eso es una manera de ser consecuente y correspondiente con los procesos reales que se van en otros países. Entonces, bueno, este es el proceso. Nosotros estamos viendo que con el usuario debería tener entre 15 y 75 días términos y este es un proceso que recién lo estamos implementando. Por lo tanto, el tiempo que es internamente, acuérdense que tenemos procesos rezagados, nosotros estimamos que a más tardar en enero nosotros estamos aplicando 100% esta parte de aquí con el beneficio consabido. ¿Ok? Les decía los de la priorización del trámite y bueno, luego hacemos las preguntas que pueda hacer de registro sanitario y lo que queremos ahora es comunicarle todo lo que nosotros como agencia reguladora hemos llevado a cabo a partir de la emisión del decreto de 522 y 1159, ¿verdad? El 522 fue emitido el 15 de enero del 2015 y entra en vigencia en enero del 2016.
El decreto ejecutivo 1159 fue el 19 de septiembre del 2016 y ese ya entró en vigencia en septiembre del 2017, o sea, desde el mes pasado se encuentra en vigencia. Esta es más o menos la secuencia de ambos decretos. ¿Qué pasó? Resumiendo un poco, el decreto 522 dice: los medicamentos se registrarán y comercializarán obligatoriamente como genéricos una vez que la patente de invención haya vencido, debiendo contener en la etiqueta primordialmente la denominación común internacional y la denominación genérico por sobre el nombre del fabricante. Medio complicada la situación cuando en la ley de genéricos dice: si usted es genérico, póngase el 32% con el pantón número 32 y debe estar definido. Por sobre la marca, no sabemos todavía qué significaría por sobre la marca, pero bueno, por sobre el nombre del fabricante, perdón. Una vez que entró vigencia, pues hubo un alcance en el decreto 1159 y los medicamentos de referencia, dice, una vez vencida la patente, se registrarán como tales y para su comercialización la etiqueta comercial primordialmente la denominación común internacional y la denominación de medicamento de referencia por sobre el nombre del fabricante, que como bien lo dijo el doctor Durán, si eso daría un valor agregado como usuario estaríamos totalmente de acuerdo, pero realmente que sea un medicamento de referencia o no, a nivel del usuario, lo que usted busca en su medicamento cuando lo adquiere es que la efectividad terapéutica sea 100% satisfactoria cuando usted la utilice. Entonces, y en el decreto 22, en el vigente, dice: se prohíbe que los medicamentos genéricos se comercien con una marca determinada. Y empiezan las situaciones ambiguas. Esto es lo que sucedió, eso es lo que nosotros nos reunimos y nosotros, obviamente, en este proceso transparente de puertas abiertas, nosotros hemos trabajado con las cámaras y estas son las observaciones que en su momento las cámaras hicieron. Dice, las patentes son territoriales y ahí va la primera situación de la patente. Si es una patente de la Organización Mundial de Comercio son 20 años y las territoriales son solamente locales. ¿Y qué pasó si usted no inscribió su patente territorial? Dice, y si en ese entorno, si nunca fueron registrados en la autoridad de patentes del país, en el IEPI, no serían aplicables dicho decreto, ya que correctan la definición, no existirían ni medicamentos genéricos ni de referencia. Esa fue la observación primordial que hace el ALFE. Los compañeros de la FARC básicamente dicen, es imposible aplicar estos decretos porque su implementación se requeriría que se forje la relación interinstitucional entre el IEPI y la autoridad sanitaria, pues exigen para poder modificar los etiquetados de los medicamentos y así marcarlos como genérico o de referencia. Mecanismo conocido como linkage, que es una trampa a nivel mundial que ha obstaculizado gravemente el acceso a los medicamentos en países donde ha sido implementada. El segundo punto, se debe aclarar si las patentes son de principios activos o de invención de fórmula. Totalmente de acuerdo, o sea, no se define qué tipo de patente es, si es al principio activo, si es al proceso de fabricación, si es en la formulación. Y los compañeros de la IFI, dice, los decretos producen una incorrecta definición de medicamento de referencia vinculado al vencimiento de la patente, es correcto. Dice, dejen el limbo de los medicamentos de referencia con medicamentos de patente vigente y también a los medicamentos originales que nunca obtuvieron patentes como sueros o vitaminas, ya que no existían patentes en ese momento. Hay moléculas que tienen más de 40, 50 años y el sistema de patentes no había. Entonces, ¿con qué concepto o qué criterio vamos a aplicarlo? Vulnera el artículo 139 de la Ley Orgánica de la Salud, que establece que para el trámite de registro sanitario no se considera la patente de productos. Ya vamos a ver efectivamente en la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 139 no se considera un requisito e implicaría graves problemas de acuerdo multipartes con la Unión Europea. Entiendo que esta parte también fue referida y negociada cuando vino la Comunidad Europea. Esta es la parte del artículo 139 que explícitamente reza que para el trámite o notificación de registro sanitario no se considera como requisito la patente de productos. Entonces, si nosotros no consideramos como requisitos la patente de productos, ni en nuestro proceso, ni en algún trámite complementario, nosotros no tenemos los datos de la patente de productos, en ningún lugar está especificado y obviamente tenemos que irnos a la fuente. Entonces nosotros nos comunicamos con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, con el IEPI, en algunas comunicaciones. Me voy a permitir leer la del marzo 27,
a la doctora Gloria de la Torre, y nos comenta, nos da una definición de la patente que obviamente sabemos que tiene que ser con 3 premisas, que es de novedad, nivel inventivo de aplicación industrial, pero hace la aclaración. No obstante, la información de los fármacos contenidos en la patente no se vinculan con la información comercial de un medicamento, ya que la patente otorga el derecho para el cumplimiento de requisitos técnicos en materia de patente y no garantiza seguridad y eficacia del medicamento. Correcto. Siendo esta última regulada y validada por la autoridad sanitaria. Obvio, nosotros como ARSA validamos calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Y el IEPI otorga el derecho a la patente de un fármaco sin la información pertinente a la DCI, forma farmacéutica, presentación comercial y que sea necesariamente divulgado en la memoria técnica o en la base de datos. Y cierra, en virtud de lo expuesto, esta entidad no dispone de información que relacione los productos contenidos en una patente concedida con un producto comercialmente disponible, por lo que no es factible remitir más información que la proviste en el listado anteriormente enviado. Nos enviaron un listado aproximadamente de 490 principios activos clasificados en la categoría 5, que es la que nos corresponde a patentes, pero también acuérdense que la categoría 5 corresponde a agroquímicos, y esto es más o menos como los enviaron. Por ejemplo, me voy a permitir, perdón, pero esto es realidad. Compuestos orgánicos, Novartis, vigente. ¿Cuáles compuestos orgánicos de tantos los que hay? Anticuerpos monoclonales humanos contra interleuciana-4 humana, IL4, vigente. Anticuerpos humanos y usos terapéuticos. Preparación. Esa es la calidad de información que tiene el IEPI. No tiene por principios activos, no tiene por fabricación. Y obviamente, pues como bien cerraron, no tiene los elementos que nosotros pudiéramos aplicar lo que dice el decreto 522 y 1159. Para cerrar, sobre lo señalado, el organismo competente en materia de propiedad intelectual es el IEPI, obviamente. No posee información de patente que esté vinculada a la denominación común internacional, por lo que, sin esta información, nosotros no podemos aplicar el decreto 522 y 1159. Les he querido hacer un resumen antes de que mi doctor, por sus ocupaciones, tenga que salir, pero esa es la posición que tenemos como ARSA, que va de la mano con la que tiene el Ministerio de Salud Pública. Les agradezco ante todo y estamos prestos para cualquier pregunta. ¿Sí? Efectivamente, vamos a proceder con las preguntas. Si alguien tiene alguna, por favor que nos levante la mano y enseguida le haremos paso el micrófono.